Saludos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad nuestra reflexión está basada en la lección número 5 titulada Milagros alrededor del lago. Estamos estudiando en esta semana el estudio de Marcos y en este trimestre también estamos estudiando el Evangelio de Marcos. El mensaje para hoy, la reflexión para hoy se titula Rechazo y aceptación. Hemos estado viendo cómo Jesús vence las diferentes circunstancias que atraviesa en sus viajes de ir y venir sobre el lago de Galilea. Por favor, acompáñenme en oración para proseguir con nuestra reflexión. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícenos al meditar, al reflexionar en esta oportunidad. En Jesús, amén. Bien, hemos estado estudiando entonces, mis amigos y hermanos, esta emocionante historia de Jesús, cómo Jesús en el lago de Galilea y hace diferentes milagros. Y el versículo de memoria de Marcos 5:19 es de la experiencia que Jesús tuvo con el endemoniado gadareno. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Estos milagros de ir y venir a un lado y al otro lado del mar de Galilea, en la región de Tiberias, en la región de Sidón, de Sarepta, en Gadara, en los diferentes lugares donde Jesús fue, nos enseña cómo Jesús es un ser divino capaz de vencer la tormenta sobre el mar de Galilea, de vencer a los demonios en Gadara, de vencer la enfermedad allá en el encuentro en Capernaum con Jairo y también con la mujer que toca su manto. Y hoy, cómo vence Jesús también el rechazo y los desafíos. En Marcos 6:6 leemos: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La pregunta que nos ocupa la reflexión de hoy es: ¿por qué rechazaron los nazarenos a Jesús? Y esto es interesante, una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jesús fue rechazado y aún por la gente de su propio pueblo? Leamos los primeros 6 versículos del capítulo 6 de Marcos. Y salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y estaban asombrados de la incredulidad, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Sin embargo, leo para ustedes el versículo 5, el cual dice así: y no pudo allí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Suele ocurrir, mis amigos y hermanos, que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. Pero no pasó así en Nazaret. Estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito que había tenido Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser obrero manual a un maestro les resultaba difícil de aceptar. Otra razón por la que se llevó a cabo esta circunstancia fue por la animosidad de ellos, que pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de milagros entonces en Capernaum y no en Nazaret. Además, él ya había tenido un desacuerdo familiar registrado en Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, cuando dijo: ¿quiénes son mi madre, mis hermanos?
Los que hacen la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí había tenido un desacuerdo. La pregunta es, ¿qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? En los versículos 7 al 30 leemos: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y que no vistiesen dos túnicas, solamente una. Y les dijo: donde quiera que entréis, entrad en esa casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es algún profeta o alguno de los profetas. Pero al oír esto, Herodes había enviado dijo: este es Juan, y el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado con cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener de mujer a la mujer de tu hermano. El relato bíblico sigue. Sin embargo, Marcos, esta es la tercera historia sándwich que nosotros podemos ver en la historia de Marcos. En la lección 3, la misión de los 12 apóstoles consiste en llevar el mensaje de Jesús a todas partes, pero encuentran un abierto contraste con la encarcelación y silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos les sirve que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sustento. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que les ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Pero Juan el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de este. La muerte de Juan el Bautista se describe de una manera impactantemente detallada, tremenda, a medida que la conspiradora Herodías se aprovechaba de la ambivalencia de su hija y de la lujuria de Herodes. La hija de Herodías añade al escandaloso plan una grotesca solicitud de que la cabeza de Juan el Bautista le fuera traída en un plato. El acallamiento de la voz de Juan el Bautista, estentorea del Bautista, ocurre cuando los 12 apóstoles proclaman su mensaje. Proclaman su mensaje de arrepentimiento como Juan lo hacía antes. La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado y sepultado y reportado como resucitado entre los muertos. ¿Cómo ocurriría, obviamente, con Jesús después? Estas historias paralelas apuntan a un futuro crisis para Jesús y sus seguidores. ¿Alguna vez se ha sentido usted rechazado, vinculado con alguna crisis? ¿Qué aprendió de estas experiencias? En primer lugar, mis hermanos, la respuesta a la pregunta ¿por qué rechazaron los nazarenos al mismo Jesús? Porque estaban sorprendidos de que Jesús enseñara. Y lo habían conocido también como carpintero, y ahora no como maestro y sanador, como lo que era. Y tercero, porque conocían su familia, con la cual Jesús había discrepado antes. ¿Cómo reaccionó Jesús? Bueno, simplemente salió y se dirigió a otros campos de labor. Y este fue el patrón de acción que enseñó a sus discípulos. Cuando ustedes no los reciban, dijo, váyanse de ahí, sacudan sus zapatos y váyanse. ¿Qué podemos nosotros aprender también de la experiencia que nos pueda servir a nosotros de esta experiencia de Jesús para ayudar a alguien que pase por la misma experiencia del rechazo?
No es fácil hacer la obra cuando hay rechazo, pero Jesús nos dio un verdadero ejemplo de lo que nosotros podemos hacer y con lo cual podemos llenar nuestra vida. Por favor, acompáñeme en oración agradeciendo al Señor por estas lecciones espirituales. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Sé con nosotros, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.